acabo de transmitir de esta persona que le piden el apartamento en Caracas, se mueve y se tiene que ir y ella sintió que estaban siendo malos con ella, que había sido una desgracia y era que la vida, Dios la estaba moviendo para salvarla de algo. Y un mes después, un mes y medio después, pasa la catástrofe y ella, por esa cuestión que tuvo, estaba en otra ciudad y su vida, la vida de ella y de su esposo y de su hijo están a salvo. Entonces, esa situación y ese asunto de Dios la salvó. ¿Ok? Tenemos objetivo flash, porfa. Ahora, entendamos que en los asuntos del otro no nos metemos en nuestros asuntos, que es lo más importante. Hoy, ¿dónde están tus pruebas? Entonces, hablábamos en la lectura pasada de que a veces la mente necesita entender que hay pruebas. Necesitamos buscar pruebas para decir que mi padre no debería haberme pegado nunca, ¿no? Esto es un pequeño resumen de lo. Mi padre no debió haberme pegado nunca. Y ella nos preguntaba, ¿no? Algo, si yo me quedo pensando que mi padre no debió pegarme nunca, ¿eso qué significa para mí? Que mi padre no me amó. Y nos quedamos en esa historia y en esa retahíla por mucho tiempo. Mi esposo no debió haberme sido infiel. ¿Eso qué significa? Que no me ama. Mi hijo no debió haber sido de la casa, irse a estudiar o irse con la novia. Mi hijo no debió haber hecho eso. ¿Eso qué significa? Que no me ama. ¿Eso es verdad? Que tu padre no te amó porque te golpeó. Que tu hijo no te ama porque se va a ver con la novia o con la esposa. El gobierno no debió. El gobierno nos arruinó. ¿Eso es verdad? ¿Eso qué significa? Si el gobierno nos arruinó, ¿qué significa eso para cada uno de ustedes? El gobierno nos arruinó. ¿Eso qué significa? Que me quitó mi poder, que me quitó mi fuerza, o yo tengo que buscar mi propio poder y mi propia fuerza. Atentos porque estas hojas de trabajo de Byron Katie es el cambio cuántico que verdaderamente, ya con nosotras con mindfulness, ya nosotros regulados, con el sistema nervioso regulado, ya sabiendo cómo me relaciono, cuáles son mis patrones de conducta, esta hoja de Byron Katie nos va a ayudar siempre a entender que mi pensamiento me lleva constantemente al sufrimiento, ¿ok? Ayúdenme a compartir, porfa. Tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Ahí vamos a entrar más profundo. Con esta pregunta empezamos a advertir la causa y el efecto interiores. Te das cuenta de que cuando crees en el pensamiento experimentas una sensación incómoda, una perturbación cuya intensidad puede variar desde un tenue malestar hasta el miedo e incluso el pánico, lo que mucha gente llama esto como ataques de pánico, ¿no? Dado que quizás desde la primera pregunta hayas comprendido que el pensamiento no es que no es verdadero para ti, estás contemplando el poder de la mentira. Tu naturaleza es verdadera y cuando te opones a ella, a lo que es verdad, no te sientes tú mismo. La atención nunca es tan natural como la paz. Después de que las 4 preguntas me descubriesen, reparaba ese pensamiento como la gente debería ser más afectuosa. Un ejemplo, ¿no? La gente debería ser más afectuosa y observaba que me provocaban un sentimiento de desosiego. Es que la gente debería ser más amorosa, más afectuosa. Me daba cuenta de que antes del pensamiento, si yo no andaba pensando en eso, yo sentía paz. Mi mente estaba tranquila y serena. No había ninguna clase de tensión en el cuerpo, ni reacciones físicas ni molestas. Así era yo sin mi historia. Entonces, en la quietud de la conciencia, empecé a observar los sentimientos que provenían de mi apego y a ese pensamiento. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Jesús, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están? Luis, bienvenido.
Y en esa quietud pude ver que el resultado de creer en ese pensamiento era un sentimiento de desosiego y tristeza. Nos volvemos adictos a lo que genera el pensamiento. Es que mi esposa es una mala persona. Es que mi esposa es una mala persona. Es que mi esposa no me quiere. Es que mi esposa me fue infiel. Y me quedo en ese pensamiento. Bendiciones. Y me quedo en ese pensamiento. Y eso es lo que empieza a generar el desasosiego y la tristeza. El siguiente paso sería pensar, ¿debería hacer algo al respecto? Y después eso se transformaría en un sentimiento de culpabilidad. ¿Debería yo hacer algo para que ella deje de ser infiel? ¿Debería yo de hacer algo para que la gente fuera más amorosa? ¿Debería de hacer algo para que mi hijo no se vaya con su esposa o su pareja o mi hija no se vaya con su novio a vivir? Debería de hacer algo y ahí empieza la culpa. Vean cómo se maneja el ego. Porque no tenía la menor idea de qué hacer para que la gente fuese más afectuosa, debido a que yo misma no podía ser más afectuosa de lo que ya era. Cuando me pregunté, ¿cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento, cuando creo que la gente debería ser más afectuosa? Me da dolorcito de estómago. Comprobé que no solo experimentaba una sensación de incomodidad, esto era obvio, sino que también reaccionaba elaborando imágenes mentales de los agravios que una vez había creído que había sufrido. Mi historia se extiende con el pensamiento, mi padre no debió haberme pegado, las personas deben ser más afectuosas, ¿ok? Comprobé que no solo experimentaba una sensación incómoda, sino que también reaccionaba elaborando imágenes mentales de los agravios de que una vez había creído que había sufrido, de las cosas terribles que una vez había creído que la gente me había hecho, de lo cruel que mi primer marido había sido con los niños y conmigo. Y paremos de contar. Para demostrarme que ese pensamiento era verdad, me iba volando a un mundo que no existía. Tengo que reafirmar que sí es mala persona, tengo que reafirmar que la gente no es afectuosa. Entonces empieza la mente y el ego a buscar y a reafirmar verdades ilusorias, porque no son reales, sino ilusorias, y a meterle a esa realidad ilusoria más y más preocupación. Ahí estaba yo sentada en una silla con una taza de té en la mano y viviendo mentalmente las imágenes de un pasado ilusorio. Me había convertido en un personaje de las páginas del mito del sufrimiento. Qué impresionante, ¿no? La heroína que sufre atrapada en un mundo rebosante de injusticia. Todo era injusto. Había reaccionado viviendo en un cuerpo lleno de tensión y viéndolo todo a través de unos ojos temerosos. Era una sonámbula, alguien sumido en una pesadilla interminable. Hola Adri, bienvenida. Bendiciones, cariño. Había reaccionado viviendo en un cuerpo lleno de tensión y viéndolo todo a través de unos ojos temerosos. Ayúdenme con el quiéreme, porfa. Se les agradece, muy amables. Contactar con compartir. Era una sonámbula, alguien sumida en una pesadilla interminable. El remedio consistía sencillamente en investigarlo. ¿Cuál era el pensamiento que me agobiaba? Adoro la tercera pregunta. Una vez que la respondes por ti mismo, una vez que comprendes la causa y el efecto de un pensamiento, todo el sufrimiento empieza a desenmarañarse. ¿Ok? Quizá no lo adviertas al principio, tal vez ni siquiera sepas que estás progresando, pero el progreso no es asunto tuyo. Solo continúa haciendo el trabajo de Word y él te conducirá hasta lo más profundo. La próxima vez que aparezca el problema sobre lo que estás trabajando, probablemente te sorprenderás riéndote. Tal vez no sientas la menor tensión, quizás ni siquiera adviertas el pensamiento. Las personas deberían ser más afectuosas. Mi pareja debería ser tal cosa. Yo me quedé anclada en un pensamiento del pasado y empiezo a crear una historia. Me pierdo del presente,
Me lleno de angustia y creo imágenes y nunca estoy viviendo el presente. Usted está viviendo en una situación ilusoria de mentiras del pasado, creando una realidad hacia su futuro y perdiéndose toda la verdad de su presente, pero creando sí algo, porque su cuerpo está creando momento a momento a través de la emoción. Si usted se vuelve adicta a la tristeza, a agonía, al victimismo, pues lo único que va a seguir viendo en su vida es de lo mismo. Gracias a todos. Vamos a compartir, por favor. Gracias a los que se suscriben por aquí, muy amables. ¿Ok? Seguimos. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Es una de las preguntas. Y por favor, no intentes renunciar a él, que es como ilusorio. Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento y por favor no renuncies al pensamiento. Déjalo, pero una razón para renunciar a él. Esta es una pregunta adicional que hago en ocasiones después de la tercera pregunta porque puede aportar una transformación radical de la conciencia. Conjuntamente con la siguiente pregunta adicional, profundiza la conciencia sobre la causa y el efecto interiores que ese pensamiento te está generando. ¿Puedo encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? ¿Que la gente debería ser amorosa? ¿Ok? Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por comenzarme a seguir, muy amables y por compartir. Conjuntamente con la siguiente pregunta adicional, profundiza. ¿Puedo encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? Si puedo, antes de que apareciese el pensamiento me sentía en paz y pues de que apareciese siento contracción y tensión. Resulta importante comprender que la indagación consiste en advertir el pensamiento y no en renunciar a él. Lo que quiero es hacer la inmersión, ir y verlo. Lo que quiero es saber cómo me hace sentir este pensamiento. Eso no es posible, renunciar a él no es posible. Si crees que esto eh, pidiendo que renuncie al pensamiento, escucha esto, no renuncies, no lo hagas. La indagación no consiste en abandonar los pensamientos, sino en comprender lo que es verdad para ti a través de la conciencia y del amor incondicional por ti mismo. Una vez has visto la verdad, el pensamiento te abandona y no al revés. Ya ese pensamiento deja de hacer eso que te hace sentir, porque ya ves la verdad. ¿Es real este pensamiento o ando metida en el pasado o quiero un futuro ilusorio? Gracias a todos los que me comienzan a seguir, muy amables. Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento. Puedes encontrar, bienvenida, probando, ¿cómo estás? Otra pregunta. ¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento? No, todos los pensamientos me hacen sentir estresante. Entonces, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento? Otra pregunta que hago a veces es, ¿puedo encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento? Quizás encuentres muchas razones, pero todas provocan tensión, todas duelen, todas son estresantes. Ninguna de ellas es apacible o válida. No si lo que te interesa es poner fin a tu sufrimiento. Si encuentras una que te parezca válida, pregúntale, ¿es esta una razón apacible o estresante? ¿Qué aporta a mi vida este pensamiento paz o estrés? ¿Qué aporta a mi vida este pensamiento? ¿Qué aporta este pensamiento que usted está teniendo hoy? Cuéntenme, ¿qué aporta? ¿Paz o estrés? ¿Funciono con más eficacia y lucidez y soy más afectuoso cuando estoy estresado o cuando estoy libre de estrés? Según mi experiencia, cualquier tipo de estrés resulta poco eficaz. ¿Qué aporta a mi vida este pensamiento? ¿Qué aportación le está dando a usted el pensamiento que está teniendo Fanny, Graciela, Sainz, Mirella, Alender? ¿Qué pensamiento están teniendo ustedes hoy? Ray, ¿qué pensamiento están teniendo ustedes hoy? ¿Que les está aportando paz?
Nosotras las que han hecho el programa conmigo saben que le quitamos la fuerza a ese pensamiento. Pero ahora con Byron Katie nos dice, revísalo y desglósalo. ¿Es verdad este pensamiento? No. ¿Es real? ¿Puedo renunciar a este pensamiento o hay algún motivo para que deje de estresarme? ¿Hay algún pensamiento que me quite, que no me dé, que me quite el estrés en relación a este pensamiento? No, me sigue generando estrés. Entonces, cuarta pregunta, ¿quién sería sin ese pensamiento? ¿Quién sería? Esta es una de las preguntas más poderosas. Imagínate en presencia de la persona sobre la que es escrito cuando está haciendo lo que tú crees que no debería hacer. ¿Ok? Gracias a los que me comienzan a seguir, gracias a los que se suscriben, muy amables. Respira profundamente e imagina quién sería si no fueses capaz de tener ese pensamiento que te agobia hoy. Viviríamos sin juicio, ¿no? Y más tranquilos. ¿Y de qué manera cambiaría tu vida en la misma situación, pero sin ese pensamiento? Mantén los ojos cerrados y observa a esa persona sin tu historia. No agarra esa situación o esa persona y mírala sin tu historia. ¿De qué manera cambiaría tu vida en la misma situación pero sin ese pensamiento? Mantén los ojos cerrados y observa a esa persona sin tu historia. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te sientes con ella sin tu historia? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo la prefieres? ¿Con tu historia o sin tu historia? ¿O es tu cuerpo el que te está diciendo que vuelvas a la historia porque el cuerpo ya está adicto a esa emoción de drama, de conflicto? Mira a esa persona sin tu historia. Solo es, sin ningún juicio. Y libérate. ¿Cómo la prefieres? ¿Con tu historia o sin tu historia? ¿Qué resulta más amable? ¿Qué resulta más apacible? ¿Que sigas con una historia o que sueltes la historia? Para muchas personas la vida sin sus historias es literalmente inimaginable, porque tienen 40, 50 años peleándose con que mi padre nunca debió haberme pegado tanto. La vida es muy injusta. Mi madre nunca debió haber permitido que mi padre me pegara tanto. ¿Qué significa si tu padre te pegó? Ahí está la verdad. Que si yo vivo todo el tiempo contándome esta historia, ¿eso qué significa para cada uno de ustedes? Posiblemente te repitas ahí todos los días que no te amo. Gracias, Mirella. Ayudemos a Mirella con los objetivos, por favor. Alguien más que nos ayude a compartir. Recuerden el quiéreme. Seguimos. La vida sin sus historias para muchas personas es literalmente inimaginable, no tiene ninguna referencia. Por esa razón, una respuesta común a esta pregunta es, no lo sé. ¿Qué sería sin ese pensamiento? Otras personas responden diciendo, sería demasiado libre. ¿Tendría paz o sería una persona más afectuosa? Gracias. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amables. Tú podrías decir, estaría lo bastante lúcido para comprender la situación y actuar con eficacia y sin miedo. Sin nuestras historias no solo somos capaces de actuar con eficacia y sin miedo, sino también nos convertimos en un amigo que sabe escuchar. Diana, ¿cómo estás? Diane, escuchen esto. Sin nuestras historias no solo somos capaces de actuar con eficacia y sin miedo, sino también nos convertimos en un amigo que sabe escuchar. Somos personas que viven felizmente su vida. La apreciación y la gratitud se han convertido para nosotros en algo tan natural como respirar. La felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que hacer y que ya tiene todo lo que necesita aquí y ahora. La felicidad es el estado natural
Escuchen esto tan bello. La felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que saber y que ya tiene todo lo que necesita aquí y ahora. La respuesta a la cuarta pregunta podría dejarnos sin identidad y eso nos puede doler. Esto resulta muy excitante. Gracias a todos, gracias por los tratás, por compartir y por suscribirse, muy amables. Recuerden dejar los comentarios de lo que fue este capítulo para cada uno de ustedes. Esto resulta muy excitante. Me quedo sin nada y no siendo otra cosa que la realidad del momento. Una mujer sentada en una silla escribiendo. Esto puede dar algo de miedo, puesto que no deja lugar a una ilusión pasada o futura. Quizá te preguntes, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Nada tiene sentido. Yo te diría, sin pasado ni futuro no sabrás cómo vivir. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿No sabes qué hacer y nada tiene sentido? ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Escribe tus pensamientos, escribe tus miedos y somete de nuevo a la indagación esos sutiles e intrincados conceptos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo hoy? ¿Qué estoy haciendo? Yo te diría, sin pasado ni futuro, ¿no sabrás cómo vivir? ¿Tienes la absoluta verdad de esto? Escribe tus miedos y somete de nuevo a la indagación estos sutiles e intrínsecos conceptos. El objetivo de la indagación es devolvernos a nuestro estado mental cuerdo. Nuestro estado mental cuerdo, por favor, recuérdenlo. Porque el resto no. Estamos ahí metidos en el pasado y en otro. El objetivo de la indagación es devolvernos a nuestro estado mental cuerdo, a fin de que podamos comprender por nosotros mismos que vivimos en el paraíso y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Es aquí en el momento. Cada vez que debería mi madre, debería mi tía, debería mis familiares, debería el gobierno, debería esto y aquello, debería, todo el mundo vivimos en un debería. Desglosemos esos debería a ver si eso es real. ¿Quién sería sin ese pensamiento? Es la versión de la cuarta pregunta que te recomiendo si no estás familiarizado con el trabajo. Pero invito a la gente a formular la pregunta también de otra manera. ¿Quién o qué sería sin ese pensamiento? ¿Quién o qué serías sin ese pensamiento? Medítalo. ¿Qué o quién serías sin ese pensamiento? Un cuerpo más tranquilo, liviano, feliz. Permite que cualquier pensamiento o imagen llegue hasta ti y se aleje mientras piensan en esta versión de la pregunta. Hola Adri, ¿cómo estás? Puede constituir una experiencia altamente positiva. ¿Qué sería sin ese pensamiento? Mira que el ejercicio, el libro hoy nos pone, tráete a esa persona al frente de ti y quítale la historia. Quítale toda la historia del debería que tiene que ser esa persona. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amables. Quítale la historia. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿qué pasa si yo no vivo con este pensamiento? Puede constituir, medítalo, permítete que cualquier pensamiento o imagen lleguen hasta ti y se aleje mientras piensas en esa versión de la pregunta. ¿Quién o qué sería yo sin este pensamiento? Tal vez también quieras considerar la fórmula original de la cuarta pregunta. ¿Qué serías sin ese pensamiento? ¿Qué sería Pedro sin ese pensamiento en relación a la esposa o a los hijos? ¿Qué sería Joel, María, Juan, Pedro, cualquiera, sin ese pensamiento que hoy lo está viendo? No tengo trabajo, no soy suficiente, no sé cuál es el pensamiento que usted está viviendo hoy. Es la respuesta a la que con frecuencia llegan muchas personas y de nuevo yo pregunto, ¿qué serías incluso sin ese pensamiento?
que alguien te debe algo, que alguien no te pagó de la manera que tenía que pagarte, que la gente es injusta, que la gente... ¿Qué sería sin esa historia? Ahora vamos a la inversión. La inversión es la parte del trabajo muy poderosa. Es la parte que es la parte en la que tomas lo que has escrito sobre otras personas y compruebas si es igual de verdadero o más verdadero cuando te lo aplicas a ti mismo. Es la parte en la que tomas lo que has escrito del otro sobre los otros y compruebas si es igual o verdadero o más verdadero cuando te lo aplicas a ti mismo. Mientras piensas que la causa de tu problema está ahí afuera, mientras piensas que cualquier persona o cualquier cosa es la responsable de tu sufrimiento, la situación es irremediable. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amables. Ayúdenme con los quiéreme, porfa. La situación es irremediable. Significa que te sitúas para siempre en el papel de víctima que está sufriendo en el paraíso. Pedro, ¿cómo estás? De modo que empieza a llevar la verdad a casa y a liberarte. Nosotros lo trabajamos en la terapia con la ley del espejo, pero aquí Byron Katie nos lo prepara con la inversión, que es igual. De modo que empieza a llevar la verdad de casa a liberarte. La indagación combina con la inversión. La indagación combinada con la inversión es el camino más rápido para llegar a comprendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, la afirmación que la persona escribe, el señor Paul, la persona escribió Paul no es amable. Se convierte en, al hacer la inversión, yo no soy amable. Paul es un grosero. Yo soy una grosera. Y ahí te revisas profundamente, ¿no? Entra en tu interior y encuentra la situación de tu vida en la que esta afirmación parezca verdadera para ti. Paul no es amable y la invierto. Yo no soy amable. Cada uno de ustedes que están aquí. Yo no soy amable. ¿Cómo la siente? En referencia a lo que usted esté pensando de la persona con la que usted está trabajando, que hoy está viviendo cada uno de ustedes. ¿Cuál es el pensamiento con el que hoy se levantaron preocupadas o preocupados? Y ahora lo invierten. Entra en tu interior. Tampoco entra en tu interior y encuentra las situaciones de tu vida en las que esta afirmación parezca verdadera para ti. Yo soy una grosera, porque si digo que Juan es un grosero, yo soy una grosera. Verdaderamente eso soy. ¿Con quién puedo ser grosera? Y ahí empiezas a hacer un trabajo y te dedicas a ti. Mira, cuando entendemos que todo lo que ves afuera, gracias Mireya, se trata de ti, se trata completamente de ti, wow, todo cambia. Quédense y hagan este trabajo aquí conmigo. Está siendo grabado en mi canal, lo que pasa que no es bueno que lo comentemos aquí, en mi otro canal, por favor, vayan, aquí se los coloco. Todos los capítulos están siendo grabados. Gracias por comenzarme a seguir. Este es mi canal secundario. Mi primer canal es Terapeuta Raiza Fuentes. En todas las redes sociales me consiguen como Raiza Fuentes. Tengo ya más de 7 años en las redes sociales, pero esto es un canal secundario que tenemos. Esta es la tercera semana de este canal y necesitamos el apoyo de todos ustedes para que llevemos conciencia de la verdad. Tenemos que hacernos responsables de nosotros. Dejemos de culpar a los demás. Hagámonos responsables de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y necesitamos trabajar, ir a terapia, leer, prepararnos para ser personas adultas emocionalmente y tener relaciones valiosas en la vida. Y dejar de ser y crear tanto caos a nuestro alrededor, porque somos parte del caos. Gracias, Caroline, bienvenida. Por ejemplo, la afirmación, Paul no es amable, me voy. Yo no soy amable. ¿En qué parte de mi vida yo no soy amable conmigo? Acuérdense que se trata de usted, Luis, de Caroline. ¿Dónde usted se trata mal? ¿Dónde usted se dice a usted que usted no es suficiente, que usted está fea, que usted está gordo, que usted no tiene dinero, que usted es un fracasado? No sé en qué parte de su vida usted se trata tan mal, donde usted ve a otra persona y dice, ay, él no es amable. No, es que esa persona le está mostrando cómo usted se trata a usted mismo. ¿Ok?
¿Cómo reaccionas cuando piensas que Paul no es amable? ¿Y cómo tratas a Paul cuando piensas que él no es amable? ¿Acaso no tratas a Paul poco amablemente en el momento en el que lo estás viendo como una persona poco amable? Ileana, ¿cómo estás? A lo mejor usted cómo trata a su hijo cada vez que usted dice que no le hace caso. ¿Dónde usted en su vida no es fiel a usted? Y su hijo es solo la proyección de una parte que usted no quiere ver. ¿Y usted cómo está tratando a su hijo o a su pareja o a su empleado o a su empleada hoy? ¿Está siendo usted amable o está siendo igual de no amable? Probablemente se tense tu cuerpo, el corazón se te acelere y quizás te sofoques cuando te das cuenta que hay algo contigo mismo o contigo misma. ¿Es eso ser amable contigo misma? Cuando empiezas a pelearte con Paul porque Paul no es amable, ¿cómo se está sintiendo tu cuerpo? Quizás empieces a juzgar y te pongas a la defensiva. ¿Cómo te sientes interiormente cuando reaccionas de esta manera? ¿Estás reaccionando? Esas reacciones son el resultado de un pensamiento que no has investigado. ¿Verdaderamente esa persona es grosera? Yo una vez escuché a una persona decir, es que ese es un estafador. Eso es un estafador, ¿qué tal? Y le pregunto, ¿te ha estafado en algún momento? No, pero a mí me han dicho que es estafador. Y se llenó de rabia y la persona empezó a gritar y a pelear. ¿Pero te estafó? No, me han dicho. ¿Qué significa para esa persona la estafa? ¿Dónde no se es fiel a sí mismo? ¿Dónde esa persona se estafa a sí misma? Se dice, mañana voy a comenzar a hacer algo y no lo hago. ¿Dónde agarra su dinero y se ha comprometido en ahorrar y no ahorra? Y ahí empiezas tú sin darte cuenta que tú tienes el poder de muchas cosas y que tú no te das cuenta que esa rabia o esa situación que te está incomodando del otro, hay algo contigo que yo sé que si usted no ha hecho nunca la inmersión, no significa que muchas veces el otro pueda ser grosero y que el otro tenga que ponerle un límite, que el otro tenga, eso no es. Pero esto nos lleva también a ir soltando nosotras y nosotros el control. Cuando, por ejemplo, Paul te insulta, ¿cuántas veces vuelves a ver la escena en tu mente? ¿Quién es menos amable, Paul, que te ha insultado hoy, o tú que has multiplicado su insulto una y otra vez en tu mente? O tú considera lo siguiente, tus sentimientos eran el resultado de la acción de Paul en sí misma o de tus propios juicios sobre esa situación. Si Paul te insultase, tú no lo supieses, sufrirías. Permanece en calma, profundiza, concéntrate mentalmente en tus propios asuntos mientras reflexionas sobre esa cuestión. Si yo paso 50 meses repasando que Paul me insultó, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Me insulto más que Paul o no? Eso no significa que Paul no me insultó, pero yo puedo decirle a Paul, hey, me estás gritando, no me agrada que me insulte, me estás tratando mal y le coloco un límite. Y no me quedo 20.000 veces al día llena de rabia, de molestia porque Paul me insultó. ¿Ven la diferencia? ¿Quién es menos amable? ¿Paul que me insultó o yo que pasé 20.000 veces en ese pensamiento multiplicado? Usted se quedó pegado porque peleó hoy con su esposa todo el día, toda en la mañana por algo simple, porque no te preparó la arepa. Una vez escuché a un señor que dijo, bueno, yo le tiré la taza de la comida porque ella se paró a las 4 y no le echó sal. La mujer se paró a las 4 de la mañana, le hizo la comida y a lo mejor entre dormía se le olvidó echarle sal. Él se para a las 6 para irse a trabajar, prueba la comida antes de llevársela y le tiró la taza. Y todo el día se fue amargado, obstinado y todo el día repitió lo mismo. ¿Quién sufre más o quién sufrió más? ¿El dolor fue porque no le echó sal
o porque vivió todo el día insultando a su esposa, que cree él que lo hizo por maldad, o nunca pensó que su esposa se estaba quedando dormida o estaba dormida haciéndole su comida. Entonces, sufrimos por lo que pasa o como repetimos una y otra vez ese pensamiento sobre esa persona y nos quedamos en las historias dolorosas. Considera lo siguiente, ¿tus sentimientos eran el resultado de la acción de Paul en sí misma o de tus propios juicios sobre lo que hizo Paul? Si Paul te insultase y tú no lo supieses, ¿sufrirías? No, ¿ok? Permanece en calma, profundiza, concéntrate mentalmente. ¿Qué te incomoda? ¿La historia o lo que pasó verdaderamente? Si María vino y te insultó, María viene todos los días y te insulta, o tú repites ese insulto de María 20.000 veces. La mujer que muchas veces, o el hombre que se quedan muchas veces en la historia de la infidelidad y se separaron y todos los días no son capaces de tener otras relaciones ni vivir feliz, porque todos los días repiten la historia de que esa mujer les quitó su pareja o de que ese hombre les quitó su pareja. Y se quedan viviendo años enteros en esa historia dañando su cuerpo. Todos los días peleándose con esa otra mujer. Respiremos, mi gente. Con esto yo creo que ya vamos a terminar. Los 3 tipos de inversión, de invertir. Invertimos. Hay 3 maneras de realizar la inversión. Un juicio puede invertir hacia uno mismo, hacia la otra persona o hacia lo opuesto. Puedes juzgar con muchas combinaciones posibles de estos 3 tipos básicos de inversión. No se trata de encontrar el mayor número posible de inversiones, sino de hallar aquellas que te liberan de la pesadilla a la que inocentemente te has apegado tú misma o tú mismo. Invierte la afirmación original como quieras hasta que encuentres aquellas inversiones que calen más profundamente en ti. Gracias a todos por los tap de pantalla, muy amables. Vamos a dar tap, porfa. ¿Quién nos ayuda con también los objetivos? A mí se me olvidó pasarle el en vivo a Dani, que todos los días me dice que le pase el en vivo. No, pero... Ok. Primero inviértela hacia ti. Yo debería apreciarme a mí misma. Juguemos con la afirmación. Paul debería apreciarme más. Como se llame su esposo, como usted, con la pareja, con la jefa, con el jefe, con el que tenga usted el tema. Paul debería apreciarme más. Y la inversión es, yo debería apreciarme a mí misma. No es la tarea de él apreciarme, es mi tarea apreciarme. Si yo no me siento apreciada, ¿por qué no me siento? ¿Por qué? Voy y reviso. ¿Yo me aprecio? Pregúntese usted mismo o usted misma. O usted se enjuicia todos los días y se trata mal. Luego inviértela hacia la otra persona. Yo debería apreciar a Paul. Mi esposo debería darme más dinero. Mi esposo debería proveerme. Escucho a mujeres, mi esposo no me ayuda a pagar mis cuentas, pero el hombre paga todo en la casa, ¿no? O sea, ilusiones. Yo debería pagar mis cuentas. ¿Cómo se siente? ¿Qué ven? Inviértela hacia la otra persona. Yo debería apreciar a Paul. Yo debería ayudar a mi pareja. Si creo que es tan fácil para Paul apreciarme, ¿puedo yo apreciar a Paul? ¿Yo puedo vivir eso? ¿O yo vivo todos los días sintiendo desagrado porque Paul no me aprecia? ¿Tú aprecias? ¿Yo aprecio a Paul? Es una inversión que te lleva a lo profundo. Háganlo ustedes, por favor. Después inviértela hacia lo opuesto. Paul debería apreciarme. Esta es la realidad. A veces Paul no debería apreciarme, a menos que lo haga.
Has de estar dispuesto a adentrarte en tu interior con cada inversión. Pregúntate, ya va para revisar esta parte. Después invierte el cielo. Paul no debería apreciarme. Es no debería. Paul no debería apreciarme. Eso no es trabajo de Paul apreciarme. Esta es la realidad. Paul no me aprecia. Y tú revisas, sí, pues mi esposo sí me aprecia, pues sí. Va y trabaja, trae dinero, paga cuentas, ¿no? Pero es que no te aprecia a lo mejor como tú esperas, pero sí te aprecia. Y ahí es donde está la realidad. Paul no debería apreciarme, mi esposo no debería pagar mis cuentas. Porque hay un tema con una persona que atiendo que ella dice que el esposo no le da dinero para su familia en su país, pues. Mi esposo no me da dinero para mandarle a mi papá y a mi mamá. Y yo le digo a ella, ¿tú no trabajas? Sí, yo trabajo. ¿Qué haces con tu dinero? Bueno, yo lo ayudo a él con el agua, la luz. ¿Y él qué hace? No, él paga todo, él compra todo, él paga todo. ¿Y por qué él debería darte para tu familia? Porque él gana más que yo. Él debería. Eso es real. Y después se queda como pensando, no, pues, ¿y si él verdaderamente no debería darte para tu familia? No, pues sí, a veces me da. Entonces ahí desglosamos toda esta mentira de la mente ilusoria del ego. El ego vive en una ilusión del pasado o del futuro. Pero este libro nos desglosa fácilmente de ir entendiendo y hacer el músculo mental, como ir al gimnasio, aprender a pensar. ¿Qué pasaría si yo le quito la historia a esta situación? Eso no significa que yo voy a traer a mi abusador a mi vida o a mi abusador a mi vida. Yo puedo perdonar y puedes perdonar, pero no vas y te quitas la historia y aceptas sin la historia. No te haces daño a ti mismo ni a ti misma. Has de estar dispuesto a adentrarte en tu interior con cada inversión. Lo que tú pienses de alguien, Paul debería apreciarme más, Paul debería amarme más, entonces llévalo a ti. Yo debería amarme más. Yo verdaderamente he amado, después lo cambias a Paul, por lo menos tú. Mi esposa debería amarme más, mi esposa no debería hacer esto. Verdaderamente es, yo debería apreciarme más. Yo aprecio verdaderamente a mi esposa. Gracias a todos los que me comienzan a seguir, muy amable. Ayúdenme con los objetivos. Pregúntate si es igual de verdadera o más verdadera que la afirmación original. ¿En qué medida es aplicable a ti en tu vida? Apropiatelo. Si eso te parece difícil y añade las palabras en ocasiones a la inversión, puedes admitir que en ocasiones es verdad para ti, aun cuando únicamente sea el momento en que estés pensando que es verdad para la otra persona. ¿Ok? Quizás quieras hacer una lista de las muchas maneras y situaciones en que no has apreciado a Paul. Yo las muchas formas en que no he apreciado a mi esposo. Haz una lista de cómo no aprecias a otras personas y otras situaciones de tu vida. Haz una lista de las cosas que haces por ti y por los demás y descubre de qué modo no siempre te aprecias a ti misma. No, pues que mi familia debería hacer esto, es que mi hermano debería llamarme más, es que taca, 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 taca. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bendiciones. Gracias por estar, sé que para ti es muy temprano. María Laura, tienes que ir a mi canal donde queda todo grabado, porfa, y puedes leer, como sé que no has podido estar tan continuo aquí, puedes ir y escuchar, porque este libro está impresionante para que salgamos del dolor y del sufrimiento. Quizás quieras hacer una lista de las muchas maneras y situaciones en que no has apreciado a Paul. Haz una lista de cómo no aprecias a otras personas y a otras situaciones de tu vida. Haz una lista de las cosas que haces por ti y por los demás y descubre de qué modo no siempre te aprecias a ti misma.
¿ok? Ve a mi canal, aquí te lo puse en los comentarios, aquí se está grabando, gracias a los que se suscriben, nos dejan comentarios y nos colaboran. Muy amables. Y aquí a todos los que nos siguen, nos dan tap de pantalla y nos ayudan con los objetivos. Te sugiero que utilices siempre las 4 preguntas antes de aplicar la inversión. No nos hagamos la inversión de una vez. Claro que si usted tiene años trabajando con The Work, con este trabajo, la inversión puede ser de una vez, pero si apenas estamos comenzando a hacer el trabajo, no. Quizá sientas la tentación de tomar un atajo y saltar a la inversión sin someter antes tu afirmación a la indagación. Saltar a la inversión sin someter. Esta no es una manera efectiva a utilizar la inversión. Si no te haces las preguntas primero, la inversión puede resultar cruel y vergonzosa. Y ahí es cuando duele el estómago, puede haber un dolor en el pecho y no quieres volver. Puedes cerrar hasta el trabajo y no volverlo a hacer. El sentimiento del juicio dirigido directamente hacia ti puede ser brutal si tiene lugar antes de meticulosa. Tiene que ser brutal. Sí, duele. Si tiene lugar antes de la meticulosa educación que te brindan las 4 preguntas, por favor. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Ayúdenme con los tata de pantalla, porfa. ¿Quién me puede ayudar con los tata de pantalla? Te educan porque ponen fin a tu ignorancia. Ok. El sentimiento es vergonzoso. Te educan porque ponen fin a tu ignorancia sobre lo que crees que es verdad. La inversión como última fase del proceso tiene más sentido y resulta más delicada, haciéndote las 4 preguntas primero y profundizando en las respuestas después. Te será posible vivir las inversiones como revelaciones y no como una gimnasia mental. Empezamos a ver que hay revelaciones que a veces no amas y que a veces contándote la misma historia 100,000 veces de lo que pasó hace 3 años, cuando la pareja te dejó o cuando perdiste un negocio. Hoy vi a una chica que contaba en las redes sociales que hace 2 años la robaron en Costa Rica. Bueno, ella estaba comprando una casa en Costa Rica y le dijeron que invirtiera en bitcoins y la estafaron. Se tuvo que volver a España, que era su país natal, y que había estado 2 años en ese proceso que no pudo hacer más nada. Todos los días preguntándose por qué la habían robado, qué había hecho mal ella, hasta que entendió que era el pasado, que ya no podía hacer más nada, que tenía que empezar a trabajar en su presente y que tenía 2 años metida en un proceso mental de que esas personas son malas y culpando, sin hacerse responsable de toda la situación que ella estaba viviendo en ese momento. Ella dice, ¿qué estaba viviendo yo? Mucha inestabilidad, mucho miedo, mucha inseguridad, no sabía si era verdad, no sabía si era mi realidad comprar esa casa, estaba dudosa si devolverme a España o no, y toda esa preocupación que ella tuvo se reflejó o se dio, os dio paso a que no estaba clara tampoco y a invertir un dinero en bitcoins donde la estafaron, pero que perdió 2 años, bueno, no los perdió, que se dio cuenta y que hasta hace poco despertó de que había estado 2 años metida en esa temazo de juiciar. Y si yo debí no haber ido, si yo no tuve que dar ese dinero y te quedaste todos esos 2 años metido en ese proceso, ¿ok? El trabajo no tiene nada que ver con la vergüenza ni con el sentimiento de culpabilidad. No se trata de demostrar que tú eres quien está equivocado, de forzarte a creer que otra persona tiene la razón. El poder de la inversión reside en el descubrimiento de que todo lo que crees que ves en el exterior es realmente una proyección de tu propia mente. Por eso es necesario que cada quien haga su trabajo. Porque yo puedo hablar del trabajo de ella que hizo, que que ahorita está haciendo esto y vino a terapia y que perdió ese dinero y todo. Entonces, pero yo no sé cuál es la realidad que ella va a hacer de insight. Por eso ella tiene que hacer su trabajo interno. Todo es un reflejo de tu pensamiento. La gente no me quiere, mi familia no es amable, ¿es verdad? O yo no soy amable conmigo, o yo no he sido tampoco amable. Y ahí nos vamos haciendo responsables. Es que fulana es un manipulador. ¿Eso es real? ¿Eso es verdad? ¿Qué sería yo sin ese pensamiento?
¿Cómo me hace sentir ese pensamiento? Ahora, ¿yo soy manipuladora? ¿En qué área de mi vida me manipulo o manipulo a las personas? Y ahí me hago responsable también de esa proyección, no dejando de creer que él o aquella es pues ellos pueden ser manipuladores, sí, pero yo no me quedo en la historia todo el día. Gracias por comenzarme a seguir de que ellos manipulan, porque me hace daño. En ocasiones tal vez no encuentres la inversión en tus conductas o en tus actos. En ese caso, búscala en tu propio pensamiento. ¿Cómo me hago daño a mí misma con ese pensamiento? La inversión de Paul debería dejar de fumar. Yo debería dejar de fumar. Me incomoda que Paul fume porque yo tengo que dejar de fumar. O yo tengo también un vicio que no es el cigarro. Un vicio al drama, un vicio al café, un vicio a no hacer ejercicio. No sé cuál será el vicio de cada quien. Quizás no hayas fumado un solo cigarrillo en tu vida, podría ser que estuviese fumando en tu mente. Una y otra vez fumas mentalmente con enfados y frustraciones mientras te imaginas a Paul apestando la casa con el humo de cigarrillos. Fumas mentalmente más veces al día que la que fuma Paul, dañándote a ti mismo o a ti misma, con pensamientos tan desastrosos. Entonces, tu prescripción para obtener paz sería dejar de fumar mentalmente y dejar de estar tan enfadada por el hecho de que Paul fume. Y ahí entendemos que eso es un proceso de Paul y que no es mío. ¿Ok? Otra sugerencia consiste en sustituir la palabra fumar por otra cosa. Tal vez nunca haya fumado, pero hay otra cosa que tú utilices de la misma manera que Paul utiliza el cigarro: la comida, los medicamentos, las tarjetas de crédito o relaciones. Hay gente que es adicta a los medicamentos. Yo veo gente que se toma hasta vitaminas, inventa tomarse vitaminas porque es una adicción. Creer que tiene que estar bien mejor o que es una adicción de que quiero que mi cuerpo esté más igual, no es diferente a cómo Paul fuma. Otra sugerencia consiste en sustituir la palabra fumar por otra. Tu inversión podría ser: ¿debería dejar de utilizar las tarjetas de crédito para sentirme mejor? Una vez tenía yo en casa una niña que le dimos posada, una niña, digo, que tenía como 20 años, y estaba pasando una situación muy extrema con su pareja, con su noviecito. Extrema digo porque había abuso entre ellos, y ella llama a su mamá a contarle toda la situación. ¿Y sabes qué le dijo la mamá? Ve y cómprate algo, hija. Ahí te mando dinero. Ve al centro comercial, distráete y deja de pensar en eso. ¿Qué le está enseñando la mamá a esa mujer? Tapa tu emoción, no la vivas. No tomes decisiones. Duérmela. Ve y duérmete con la tarjeta con el dinero que te acabé de mandar. Y hay gente que duerme las emociones de carencia, de dolor, de sufrimiento a través de las compras. Cuando compres, pregúntate siempre: ¿verdaderamente lo necesito o estoy tapando una emoción? ¿O estoy comprando para que los demás me vean que yo me compro esto y aquello? ¿O esto que me compro es para mí verdaderamente? Y ahí vas entendiendo. Cuando yo aprendí esto, hoy en día solo compro ropa que me guste, que la sienta cómoda. Yo antes me vestía para los demás, no para mí. Hoy en día me visto para mí, para sentirme bella conmigo, cómoda y no para los demás. Y así es la gente sin querer. En ese momento, en eso hemos estado muchos. Tapar emociones y tapar es un vicio. Ir de compras para tapar y no hacerme responsable es un vicio. Yo lo hacía también con la comida. Iba y compraba muchísima comida, pero era un dolor, una carencia que tenía interna, que traía de mi niñez, que la he trabajado muchísimo, no porque haya sufrido hambre ni nada, sino por situaciones que fui creando desde niña y que lo llenaba era con mucha comida, compraba por bultos, guardaba y al final la comida se dañaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba como ahí criticando al que tiene un vicio, pero yo tenía uno internamente también. Silencioso, pero es un vicio. Tu inversión podría ser: debería dejar de utilizar las tarjetas de crédito para sentirme mejor. Has de estar dispuesta a aceptar el consejo que tú le ofreces a él, el consejo que te enseña a vivir en tus propios asuntos. Hay tres tipos de asuntos: los de Dios,
los de los demás y los míos. No te sigas metiendo en los asuntos de los demás. ¿Ok? Entonces, has de estar dispuesta a aceptar el consejo que tú le das. Acepta el consejo que le das a Paul para ti misma, para ti mismo. Yo siempre tenía una persona cercana que decía, es que ella es muy brútica con el dinero, es que ella no toma decisiones, es que ella no es tan inteligente. A una persona hablando de otra, ¿no? ¿En qué parte de tu vida tú no te sientes tan capaz? ¿En qué parte de tu vida tú no te sientes tan inteligente? ¿En qué parte de tu vida tú verdaderamente no tomas consejos como esta persona que tú crees que no es inteligente? Porque a veces empezamos a buscar a alguien en relación a algo. Hace tiempo una persona vino y me dijo algo en las redes sociales y yo le digo, yo te puedo hablar de terapia porque duré 10 años en una institución educativa siendo dueña de una institución, como maestra, como dueña, de cómo se mueve la mente de los niños y cómo reaccionan los niños con TDAH o autismo por situaciones de los padres, ¿sí? Después, en el año 2017, obtuve mi título de Master Mindfulness, donde duré 2 años de practicante y 2 años sacando mi máster. Y ahí me fui con con mi coaching y con el PNL que había estudiado y todo lo que había estudiado, empecé a hacer terapia. Te estoy hablando 2017, 2018, estamos hoy en el 2026. Tengo 10 años en el área educativa más 18, 19, 20, más 8 años en el área terapéutica, 18 años ejerciendo. Pero yo no te puedo hablar a ti de arquitectura. Yo no te voy a hablar a ti de... Tengo una amiga arquitecta. Yo no te voy a hablar a ti de lo que habla mi amiga traumatóloga, que es una cirujana traumatóloga especialista en las manos. Yo no sé de eso. Yo no te voy a hablar a ti de la persona que hacen importaciones, yo no voy a hablar de eso. Yo no soy experta en eso. Pero en algo que me he vuelto experta es en la forma en cómo reaccionamos y por qué reaccionamos. Pero porque yo lo pongo en práctica. Yo tengo formas de reaccionar que he venido tratando de sanar años tras años, porque son patrones heredados, la impulsividad, la grosería, la manipulación, la falta de respeto. En mi casa se valora a las personas que ganan más dinero que otras y eso es un patrón. Las personas se valen por lo que, por lo que ganan. ¿Que está bien o está mal? No, es un patrón de conducta. Y yo me valoraba de la misma manera. Mientras más estudiaba, mientras más me preparaba, yo me valoraba desde ese lugar. Y ahí he ido entendiendo con todo lo que he estudiado que yo valgo por lo que soy, que también puedo poner límites amando y aceptando a los demás, pero entendiendo que no todo el mundo puede estar en tu vida. Francis, bienvenida. No todas las personas, aunque las ames, pueden estar en tu vida. Porque tú puedes mejorar y tú puedes cambiar, pero hay gente que no se ve y no ve el daño que le hace a los demás. Y nunca lo verán. Como las madres que nunca ven cómo dañan a otras personas, como los padres, que queremos que los hijos hagan lo que queramos, no los dejamos ser libres, queremos salvarlos muchas veces, como muchas veces queremos meternos en los asuntos de Dios, juzgando todo lo que pasa en Venezuela y al gobierno y a todo el mundo. Juzgamos y juzgamos y dañamos y decimos, no, solamente encárgate de tus asuntos, dice Byron Katie, y nos ha liberado y nos ayuda. Yo ayudo a las personas que vienen a terapia porque me lo solicitan. No entro en la vida de nadie si no me lo solicita. Dejé de hacer eso. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por comenzarme a seguir. Gracias por suscribirse. Espero puedan ver esto les funcione, les sirva y entendamos que en los asuntos de Dios no nos podemos meter y en los asuntos del otro tampoco. Los únicos asuntos que usted puede resolver son los suyos, indagar en su mente y hacer el trabajo de Work. Estas 4 preguntas maravillosas que nos trae Byron Katie con su libro